Hablamos con... Bienvenidos a Planinova Empresas. Hoy vamos a hablar de un tema que está en alta actualidad, que es el tema de compliance. Y dentro de compliance, lo que es la norma referencial internacional SG 900, norma en compliance y dirección experta de empresas. Para ello tenemos con nosotros a Andrés Olaya. Buenos días, José Luis. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Andrés es el Compliance Officer de uno de los despachos ATIS Legal que mayor crecimiento está teniendo con respecto a la compliance, por su alta especialización en el ámbito de la defensa legal de las empresas. Bien, quería comentarte, ¿qué es eso dentro de lo que es el compliance? ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción de lo que es el compliance? Sí, a ver, actualmente se está hablando mucho del tema de compliance por la introducción a partir del año 2015 en el Código Penal de lo que era la responsabilidad penal de la empresa, que ya venía de antes, pero se estableció la necesidad de compliance para garantizar, digamos, la inmunidad, la exención de responsabilidad de la empresa. Pero para entender un poquito lo que es la compliance, tenemos que irnos fuera de España, tenemos que irnos a Estados Unidos. En Estados Unidos, desde hace muchos años, se tiene integrado lo que es la política de compliance, la política de cumplimiento de obligaciones. Esta política nace en el año, digamos, la primera norma existente en materia de compliance es del año 77, y está pensada precisamente en un momento en que por cuestiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia se quería dar una imagen a las empresas norteamericanas precisamente que intervienen en el extranjero para evitar determinados incumplimientos. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo políticas realmente muy agresivas por parte de las empresas norteamericanas. Entonces, a partir de ese momento nacen unas políticas de compliance, control, que obligan a las empresas a controlar sus actuaciones. Y controlar sus actuaciones es para evitar riesgos y, sobre todo, para dar también una imagen cara al exterior de cumplimiento de lo que ahora llamamos responsabilidad social empresarial. Perfecto. Hay un tema hoy en día, sobre todo, que se toca en los ámbitos de dirección y en las escuelas de negocio, que es cuando se define qué es la dirección hoy. Uno de los grandes puntos es decir, bueno, se está profesionalizando cada vez más la dirección, debido sobre todo al entorno y a los grandes cambios, no tan solo competitivos, globales en el ámbito del comercio, podríamos hablar, sino también desde el ámbito legal. Y se define la dirección como una profesión de riesgo. Estamos hablando de la alta dirección. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? No es de riesgo, es de muy alto riesgo. Según la normativa, me centraré en la normativa española, en el fondo cualquier actuación, o prácticamente cualquier actuación que se lleve a cabo en el seno de la empresa, por acción o por omisión, es responsabilidad del órgano de gobierno, del órgano de administración. Lógicamente, eso deriva en unas responsabilidades en el cargo. Si estamos en una cultura como la española, la europea en general, con un gran volumen de normativa, con un gran volumen de obligaciones de imposición normativa y con un gran volumen de normas cuyo incumplimiento suponen sanciones, lógicamente el órgano de administración corre un riesgo. Y aquí muchas veces se piensa, ¿corre el riesgo la empresa? Sí, pero también el administrador a título particular, porque cualquier actuación que él lleve en el seno de la empresa, lógicamente, si se comete una negligencia grave o un dolo, será responsable patrimonialmente de esto. Por eso siempre se dice que ser un administrador es una profesión de muy alto riesgo. Entonces, aprovechando un poco y comentando en este punto que estás diciendo, generalmente hasta ahora pues la dirección decía, bueno, pues yo tengo mi responsabilidad civil cubierta, tengo mi seguro pertinente,
En muchísimas ocasiones se tiene un seguro para responsabilidad de los directivos, en concreto. ¿Con eso no se cubre los riesgos que se pueden acometer con la compliance? A ver, normalmente cuando alguien trabaja con las compañías de seguros y si te has leído esas pólizas, la compañía suele cubrirse muy bien. La mayoría de esas pólizas no cubren casos de negligencia grave o dolo, igual que la mayoría de pólizas de vida que nosotros cubrimos por ejemplo, si te lees las exenciones, no te garantizan que te maten en situación de guerra o subiendo el Everest. Esto es exactamente lo mismo con las pólizas de responsabilidad de administradores. Te cubren si tienes una negligencia leve o si tienes una omisión leve. Una negligencia grave por tu parte o una actuación contraria a la norma que haya podido producir una sanción y la que tú has hecho a sabiendas, lógicamente eso no te lo va a cubrir ninguna póliza de seguros. Por tanto, es tan importante, ya que vuelvo al tema de la compliance, el control. En una empresa normal hay muchas cosas que realmente el día a día el administrador no controla, pero es responsable. Y como tú muy bien dices, el hecho de tener o no una póliza de seguro de responsabilidad como administrador en función de lo que ha ocurrido, no te va a cubrir o no te va a evitar tu responsabilidad. Es importante y lo que ha supuesto una gran novedad, por lo que comentas, en la reforma del Código Penal, sobre todo en la del 2015, es la posibilidad de exonerar por primera vez, posibilidad digo, no digo seguridad, pero la posibilidad de poder exonerar no tan solo que haya atenuantes, sino que puede exonerar la responsabilidad del administrador o del órgano de administración. Sí. A ver, esto es una situación lógica. Es decir, cuando la norma, la primera introducción de la responsabilidad penal, porque ahora pensamos en el 2015, pero viene de antes, ya se establecieron una serie de delitos por parte de la empresa, pero realmente era ilógico una situación en la que una empresa podía ser responsable penalmente y en la cual solo se le aplicara un atenuante, cuando ella había tomado todas las medidas posibles para evitar la comisión de un delito y que por circunstancias determinadas ese delito se acaba cometiendo. Entonces, en el año 2015, precisamente la reforma del Código Penal, lo que ya nos fija es si la sociedad, la empresa ha establecido un modelo de control de sus riesgos penales que cumple una serie de requisitos que la propia norma nos dice, se considera que es un eximente, es decir, que la empresa ya no es responsable de esto. ¿Y qué es esa figura? Es decir, te he presentado como Compliance Officer Assistant. ¿Nos podrías explicar qué es esa figura de Compliance Officer Assistant? A ver, precisamente uno de los grandes problemas que tenemos es partiendo del año 2015, aunque se nos define una serie de requisitos que tiene que cumplir ese modelo, no está todo lo bien cerrado que debería estar. Entonces, durante los últimos años pues han aparecido una serie de empresas, de despachos, etcétera, que ofrecían planes de compliance, cada uno el suyo. Entonces, nosotros como despacho se ha establecido una norma internacional referencial, que es la SG 900, certificable, en la cual se nos establecen unos criterios y unas pautas que debe cumplir ese modelo de compliance que se debe de hacer. Entonces nosotros, dentro de la especificidad de esa norma, los despachos de abogados, nuestra función es ayudar a implementar ese modelo. Para ayudar a implementar ese modelo, tanto la norma española como las direcciones, la orden que nos ha establecido el Ministerio Fiscal, que es una de las regulaciones que estamos siguiendo, nos dice que el órgano de control tiene que ser interno en la empresa, es decir, es un cargo de la empresa. Y nuestra función como Compliance Officer Assistant y de despacho de abogados es ayudar a ese
a ese empresario, a ese órgano de la empresa, que es el Compliance Officer interno profesional de la empresa, a desarrollar y a implementar todas las medidas necesarias para que controle los riesgos de su empresa. Perfecto, es decir, que eso que se hacía sobre todo al principio de poder implementar las compliance, que era el hecho de decir, no, bueno, yo te hago la función de compliance officer como órgano de cumplimiento, y que se decía, te lo voy a hacer externamente, no te preocupes, yo te voy a venir, voy a evaluar tus riesgos, voy a ver qué medidas correctoras se pueden poner en marcha y me marcho. Y yo te hago la función de compliance officer de la empresa. Es decir, que eso queda un poco fuera de juego en este sentido, ¿no? A ver, esto y nada es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley nos exige que esté plenamente integrado en la gestión de la empresa. Es decir, yo que firme unos riesgos, detecte unos riesgos, me ponga como compliance officer y no vuelva a aparecer por la empresa durante 6 meses, 1 año, no es la función que prevé la empresa, la ley. La empresa debe tener integrado esto. Entonces, precisamente el elemento esencial de la norma SG 900, de la norma referencial que te estoy comentando, que nosotros ayudamos a implementar, es la integración en la gestión diaria de estas políticas de riesgo. Y eso solo se puede hacer de una manera, que es siguiendo lo que dice el Ministerio Fiscal, que ese órgano realmente esté integrado en la estructura de la empresa y sea un órgano interno. Es decir, no un externo que pasa por allí, firma y se va, no cumple la función real que está pensada esto, que es el control diario de los riesgos. Desde tu punto de vista y tu larga experiencia, aunque seas joven en el mundo jurídico, ¿tú qué consejo le darías a una persona que le dicen, mira, oye, vas a ser el consejero delegado de la empresa, es decir, lo promocionan dentro de la organización o lo contratan para que coja el órgano de gobierno de una empresa? ¿Crees que debería exigir la compliance? Te voy a poner un ejemplo. Tú te vas a comprar una tele y normalmente tenemos la costumbre de mirar 27 modelos de televisión, las características técnicas, y lo que no entendemos lo buscamos y al final compramos una tele. Y esto nos cuesta pues 600, 1000, 2000 euros. Tú imagínate como administrador de una empresa que llegues, que te digan que a partir de ese momento eres responsable de todo lo que pasa en la empresa y tú no tengas ni idea de lo que realmente pasa en esa empresa, porque a ti lo que te dan seguramente será un balance, una situación contable, te explicarán 4 o 5 cosas de cómo funciona la empresa y a partir de ahí es tu responsabilidad. Claro, lógicamente, antes de entrar, yo tengo que saber cómo está eso. ¿Por qué? Porque voy a ser responsable, es lo que he dicho antes, ser responsable de un órgano de administración es un trabajo de riesgo. Entonces, yo no, a ver, me parecería muy extraño que una persona asumiera esos riesgos sin saber dónde se está metiendo. Y ahí es una de las funciones precisamente de la compliance, el control, saber cómo está la empresa antes de asumir ese riesgo, lógicamente, y si hay alguna medida que hay que adoptar, adoptarla inmediatamente. Es decir, que podríamos decir que es una decisión, sobre todo cuando la empresa además no es propiedad tuya, poco inteligente, asumir la responsabilidad de la dirección sin tener una cobertura como puede suponer compliance. Sí, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un procedimiento penal, por ejemplo, parece que los intereses del administrador y de la sociedad están alineados. No es así. No tienen los mismos intereses. El administrador tendrá unos intereses para defenderse él y la sociedad puede tener otros intereses diferentes para defenderse de la sociedad. La compliance lo que sirve en el fondo es, uno, para que el administrador, el órgano de gobierno, sepa cómo está la empresa y esté tranquilo. 2, lógicamente, los socios sepan cómo está la sociedad
¿Por qué? Porque actualmente, excepto las grandes empresas que tienen la obligación de tener las cuentas auditadas, y es la única información que reciben los socios, la mayoría de empresas, los socios no reciben ningún tipo de información más allá de las cuentas anuales de la sociedad. Lógicamente, en control de saber que se está llevando una política de riesgos aceptable, es básico en cualquier empresa. Y lo que tú dices, sobre todo cuando los socios y el administrador son personas diferentes, hay que buscar la alineación. Y ahí es saber realmente que se están cumpliendo todos los requisitos, que como he dicho al principio, son muchos y muy variados, para garantizar que la empresa funcione y no tenga que cerrar por causas ajenas realmente a su propia actividad. Claro, en el caso que estás diciendo ahora mismo, imagínate, me viene a la cabeza, caso de un socio que ha depositado un dinero, que pueden ser los ahorros de toda su vida, en una empresa. Un proyecto empresarial que le gustaba a nivel de técnico, de innovación, que tanto hoy en día están en bogas. Y viene una de las sanciones que también conocemos más y más hemos oído hablar, que son las de la LOPD. Imaginemos que a esa empresa le cae una sanción y que se descapitaliza hasta el punto de llegar a la disolvencia. Y por lo tanto el socio pierde todo el capital que ha depositado. La pregunta es, en este caso, puesto que eso sería una cuestión, primero, bueno, te lo voy a dividir en dos preguntas. Primero, ¿sería una cuestión de negligencia clara por parte de la dirección? Segundo, ¿el socio tendría derecho a poder reclamar de que esa pérdida de su capital se ha producido por esa negligencia y por lo tanto un reintegro por parte en este caso, del órgano de dirección? A ver, partamos de la base. Si yo tengo una sanción, por ejemplo, de LOPD, porque carezco de las políticas que me obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque no las tengo absolutamente incorrectamente implementadas en la empresa. Solo tengo el documento de seguridad, pero realmente no estoy haciendo nada. Eso es responsabilidad del administrador. ¿Eso qué supone? La multa la tendrá que pagar la empresa, lógicamente, porque la Agencia de Protección de Datos le impondrá la sanción y si no la paga le embargarán las cuentas, tal cual. Esas multas son muy elevadas, como tú bien decías, y realmente pueden poner en riesgo la viabilidad de una empresa. Claro, ¿el socio qué va a hacer? Si es responsabilidad del administrador, lógicamente pedirá esa responsabilidad al administrador por una incorrecta gestión en su cargo. Por tanto, y aquí me dices, no, tienes el seguro famoso que tú me hablabas. No, esta es una negligencia grave. Tú tenías la obligación de tener esta política de protección de datos, no la tenías, has hecho caso omiso a las obligaciones legales. Por tanto, el socio, en el fondo, si luego la empresa se ve abocada a una pérdida, o al cierre, o simplemente en reclamación de la sanción que se le ha impuesto, lógicamente se la va a repercutir al administrador de la sociedad. Muy bien. Otra pregunta que quería realizarte es, cuando hablamos del compliance, ¿a qué nivel de obligaciones nos referimos? ¿A las penales solamente? A ver, cuando os lo empecé a decir empezado en la introducción, la responsabilidad, la obligación de compliance nos viene por una imposición legal de carácter penal, ¿vale? Por tanto, en principio está prevista legalmente la figura para una responsabilidad penal. Ahora bien, como ha pasado en Estados Unidos, muchas empresas no cierran por la comisión de delitos, sino cierran por otras cosas. No es el gran riesgo. Y esas otras cosas, muchas de ellas, o la gran mayoría, son de carácter económico o son de carácter legal no penal. Obligaciones contractuales, sanciones fiscales de la gente, de seguridad social, etc. Entonces, aunque por imposición legal me vengan de carácter penal, una buena compliance me tiene que cubrir todos los riesgos. Los de carácter penal, los de carácter legal no penal, que son
muchos más. Estamos hablando de que si hay 33 delitos recogidos en el Código Penal, pues estaremos hablando de 10 veces o 15 veces más riesgos legales que puede tener una empresa. Y luego los principales, que son los riesgos de gestión, el día a día de la empresa, que estos son los que nos llevan a cierre de 99 de cada 100 empresas que lamentablemente ocurren en este país. Por tanto, una política de compliance realmente, aunque venga desde una vertiente penal, su funcionamiento real y su gran utilidad es utilizarlo para todo el cuerpo de la sociedad, es decir, no solo en el ámbito legal, penal, sino ampliarlo a todo lo demás. Vamos a ver, entiendo por lo que dices que tendríamos, yo podría cubrirme en un primer peldaño en lo penal, que comentabas son, si no me equivoco, 33 artículos los que enmarca el Código Penal. En otro escenario podía hacer el cumplimiento de los temas legales. Supongo que dentro de esos legales estarán los temas civiles, administrativos, ¿no? Sí, digamos que si partimos de la norma referencial que os comentaba del SG 900, nuestra función como Compliance Officer es integrar 3 modelos, ¿vale?, en función de las necesidades de la empresa. Estos 3 modelos son de riesgos penales, ¿vale? Se analiza la empresa para establecer aquellos delitos que puede cometer la empresa y las medidas a adoptar. Riesgos legales, que son riesgos no penales, lo que tú dices muy bien, de carácter mercantil, civil, laboral, administrativo y contractual, porque es una de las principales obligaciones legales que nos viene impuesta, precisamente las que asumimos nosotros mismos. Y el tercer ámbito sería la integración de todo lo que son los riesgos legales junto con los que son los riesgos de gestión operativa de la sociedad, el día a día de la sociedad, que como lo que decía, realmente es lo que lleva al cierre de la empresa. Entonces, tener una política de compliance que me permita controlar todos esos riesgos es, digamos, intentar lo que decíamos antes, limitar al máximo, o que al menos el órgano de administración tenga un control exhaustivo de lo que está pasando en su empresa, desde todos los ámbitos, para prevenir, porque no es aquí, ya no estamos para punir, para castigar, sino para prevenir cualquier tipo de riesgo. Es decir, que había un compliance penal, un otro legal y un otro corporativo. Lógicamente, en función de las necesidades de cada cliente y del alcance que se quiera dotar a estas políticas de compliance, se puede, digamos, hablando vulgarmente, trocear. Pero, ¿por qué? Porque el mismo órgano de compliance, el mismo sistema, nos permite las 3 funciones. Porque los métodos utilizados son los mismos. La opción, que lógicamente es la deseable para cualquier tipo de organización, es que tenga controladas todos los riesgos. Pero como bien decía antes, es una decisión del órgano de administración. Y aquí es lo que siempre hablamos, tema de responsabilidad. Lo digo por el tema de la terminología. Esto que estás diciendo de tener controlados todos los riesgos, a veces es interesante porque, claro, en compliance se ha ido poniendo terminologías diferentes, ¿no? Eso es lo que se entiende como corporate. La corporate compliance. ¿Compliance? La corporate compliance es la que se establece una política integral, absoluta, no solo legal, sino financiera y de riesgos, de cualquier elemento que pueda generar cualquier perjuicio para la empresa. Y que deben estar controlados periódicamente o en determinados supuestos o en determinados ámbitos continuamente. Perfecto. Entonces, la figura, hemos comentado, tú eres Compliance Officer Assistant. Cuando estamos acostumbrados también a empezar a ver cursos, seminarios, tal, sobre Compliance Officers. ¿Qué diferencia hay entre el Compliance Officer Assistant y el Compliance Officer interno? Interno. En terminología,
también, no tan solo en la funcional, sino también cómo se denomina, cómo se diferencia. A ver, el compliance officer interno, que en la norma lo llamamos profesional, es la persona o personas que pueden actuar mediante comité que están integradas en la empresa. Que están integradas en el seno de la empresa. Es un órgano de la empresa, es personal de la empresa. Que son los responsables. Nuestra función como Compliance Officer Assistant es dotarles o ayudarles en todo lo que ellos necesiten para implementar las medidas necesarias para ejercer correctamente sus funciones, y no solo ayudarles a implementar el modelo, sino también ayudarles a tomar esas medidas o ejecutar esas medidas que puedan ser necesarias, pero digamos que nosotros ya no trabajamos para la empresa. Para poner el símil, si nosotros trabajamos para el Compliance Officer de dentro de la empresa. ¿Y ese Compliance Officer, que es el interno de la empresa que has definido como Compliance Officer profesional, tiene que ser, o puede ser, por ejemplo, alguien de la organización? A ver, en principio, para pequeñas empresas se permite, por su volumen, sea el propio órgano de administración, pero a partir de determinado volumen de un determinado volumen de la empresa que se está analizando, puede ser una persona interna de la empresa que se le dé ese cargo, o bien puede contratarse a una persona externa para que realice esa labor, pero con plena dedicación para la empresa. Y ya para empresas muy grandes, lógicamente lo que ya se tiene que generar es el comité. Es decir, es necesario un comité de compliance. Entonces, por ejemplo, podríamos coger que, o sea, el director de recursos humanos, por ejemplo, fuera el compliance officer profesional. Es decir, que compatibilizar. No podría compatibilizar. En teoría, si se dedica a esto, se dedica a esto. Es decir... Perdóname, ¿en teoría qué quiere decir? ¿Que tiene la libertad de poderlo hacer o elegir? La ley lo que nos dice es que tiene que ser un órgano, o sea, tanto la ley como la norma nos establece la obligación de que sea un órgano autónomo. Por consiguiente, si es un director financiero y al mismo tiempo ocupa este cargo, esa autonomía puede verse menguada. Es decir, tiene que ser órgano autónomo, con plena dedicación. Es decir, que no puede tener vinculación con las operaciones diarias de la organización o con las actividades cotidianas de la organización. En una pequeña empresa sí está permitido, en una mediana gran empresa de determinado volumen, a partir de 50 trabajadores, entiendo que tendría que ser una persona única y exclusivamente dedicada a esto. Entonces hemos definido, para hacer un poco ya el resumen, que estamos en la finalización, que la figura del Compliance Officer profesional es un órgano interno, con dedicación especializada y no compatible con otras actividades de la empresa, en el caso de la pequeña empresa. Que la asistan son aquellos profesionales especializados que apoyan esa labor del compliance profesional, que puede ser uno o bien órgano de comité si es más de uno, entiendo yo. Correcto. Vale. Y luego que los niveles que tenemos de compliance son, por lo que has dicho, como una especie de escalera, que estaría el daño más bajo, el penal. El penal, el legal y el corporate compliance. Y el corporate compliance. Que sería la integración de todos los tipos de riesgos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos aclarado los puntos de un tema que está en tan rabiosa actualidad. De nada. Y gracias por asistir. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Adiós, bueno, ¿qué tal? Bien, pero me has hecho un interrogatorio. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Plan Innova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.